El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, que son las notaciones o complejidades algorítmicas. Mi nombre es Alexis Villarreal y les voy a hablar de este tema, que viene dado para lo que es la materia de estructura de datos y algoritmos. Entonces, empecemos con lo que es una breve introducción. En términos de lo que es software, también necesitamos medir lo que es la eficiencia. En otras ramas diferentes a software, tienen varios criterios para medir esa eficiencia. En el caso de nosotros, a lo que más podemos pues apuntar es a las eficiencias de nuestros programas. ¿Y cómo podemos llevar a cabo o analizar esa eficiencia? Podemos analizarlo en base a tres criterios principalmente. ¿Cuáles son? Son el tiempo de ejecución, por supuesto. También tenemos lo que es la capacidad y el uso de memoria. Para esto existen lo que son las notaciones asintóticas. ¿Para qué nos sirven las notaciones asintóticas? Nos sirven para clasificar la forma en la que van a crecer los algoritmos o funciones dependiendo de una entrada. Esta idea es clave. Este crecimiento va a venir dado en base a lo que es la entrada. Entonces, tenemos aquí algunas características de lo que es la notación asintótica. Nos dice que nos permite simplificar las funciones que representan las tasas de crecimiento de un algoritmo, así como nos permite representar cómo está creciendo o bien el tiempo o bien lo que es el uso de memoria de un algoritmo en función de qué, en función de lo que habíamos dicho, del tamaño de la entrada. Esta gráfica de aquí nos permite ver lo que son algunos tipos de notaciones. Podemos identificar la notación omega y también la que nos vamos a concentrar en el video de hoy, que es la notación Big O. Entonces vamos a profundizar un poquito más en lo que es este tipo de notación asintótica, la notación Big O. Dentro de este tipo de notación tenemos lo que es el ordenamiento de peor caso. Pero antes, ¿en qué consiste esta notación Big O? Prácticamente en lo que nos va a decir que consiste es en describir el límite superior. ¿Qué significa eso? Que nos va a ayudar a identificar o va a definir como tal su notación lo que es el máximo tiempo o espacio que un algoritmo necesitará. ¿En qué? En el peor de los casos. Este, por supuesto, viene dado para lo que es el ordenamiento de peor caso, pero como tal la definición de Big O es describir el límite de superior. ¿De qué? Del tiempo o espacio. Espacio o uso de memoria. Entonces, analicemos en qué consiste este ordenamiento de peor caso. Aquí tenemos lo que es la notación Big O. Podemos ver que son varias funciones, algunas crecen de una manera, otras de otra, y estamos analizando en base al tamaño de la entrada y también lo que es el tiempo. Entonces, si hacemos un ejemplo de esto, por ejemplo, esta notación Big O de n al cuadrado, ¿qué significará que un algoritmo o una función tenga este tipo, esta notación de n al cuadrado? Si es que un algoritmo tiene esta complejidad, lo que va a significar es que el tiempo de ejecución de este algoritmo va a crecer en una tasa cuadrática o de una forma cuadrática. ¿En base a qué? En base a lo que es el tamaño de la entrada. Crece a la tasa cuadrática del tamaño de la entrada n. Entonces nosotros ingresamos un tamaño, una entrada, y según esta notación nos dice que el tiempo de ejecución va a crecer cuadráticamente. Eso es lo que nos quiere representar esta notación. Ahora, aquí podemos ver varios casos y vamos a necesitar identificar cuándo definimos cada una de ellas. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Primero, un Big O 1 o también conocido como un Big O constante. ¿En qué casos podemos decir que una línea de código, un segmento, es un Big O de 1 o un Big O constante? Aquí tenemos algunos criterios. Nos dice, va a ser un Big O de 1 o constante siempre y cuando o no sea un ciclo, o no tenga recursión, o no sea una llamada a una función que no sea de tiempo constante. Entonces, para poder darnos un poco de cuenta, analicemos este ejemplo de aquí. Tenemos lo que es una asignación, varias asignaciones simples, no son ciclos, no tienen recursión, no llaman otras funciones. Y aquí también tenemos una validación sencilla,
que va a realizar una operación sencilla, que no involucra ninguna de las condiciones que mencionamos anteriormente. Por lo tanto, cada una de estas líneas viene a ser un big O o viene a tener un big O de 1 o un big O constante. Entonces, sigamos con el siguiente caso. Ahora un big O de n. Cuando decimos que una línea o segmento tiene un big O de n. Para este caso, se aplica especialmente para lo que son los bucles. En este caso, podemos ver lo que es un for, pero no es cualquier for. ¿Por qué? Porque las iteraciones que va a realizar este for se van a realizar en base a ¿qué? En base a una entrada. Aquí podemos ver el comentario que hemos puesto a propósito, que se ha colocado a propósito, es que este va a iterar en base a n, es decir, en base a diferentes entradas, este for va a iterar de diferentes formas. No va a ser de una forma fija. Entonces, cuando suceda eso, podemos decir que tiene un big O de n, es decir, que va a iterar en base a la entrada. Ahora, ¿qué pasa en este caso de aquí? ¿Por qué lo hemos identificado con lo que es un big O de 1? Porque no cumple la condición que habíamos mencionado antes. No está iterando en base a la entrada. En este caso, se ha definido que este C, en base al cual va a iterar, se va a mantener fijo. No va a variar con la entrada. Es decir, este C podemos definirlo 3 y siempre va a ser 3. No va a influir la entrada. Entonces, en este caso, el big O que se le asigna viene a ser un big O 1 o un big O constante. Ahora, asimismo, vamos a tener lo que son big O de n elevado a una variable. En este caso le hemos puesto x. ¿Cuándo se produce esto? Cuando tenemos bucles anidados. Pero no hay que olvidarse de que deben de cumplir con la condición que dijimos antes, que tienen que esas entradas, o sea, en base a lo que iteran, debe de ser en base a la entrada. Entonces podemos ver que se cumple aquí. Estos dos bucles anidados están iterando en base a n y n es la entrada, entonces se cumple perfectamente. Y ahora, ¿de qué depende definir este x? Es decir, ¿cómo sé que es n a la que? Este x se va a definir en base a esta condición. Nos dice que depende de cuántas veces se ejecuta el ciclo que está más veces adentro. De forma general y para hacerlo más fácil, podríamos decir que es cuántos bucles anidados hay. Entonces, en este caso, vemos dos bucles n al cuadrado. Vemos dos bucles n al cuadrado. Ahora, sigamos con otro ejemplo. Tenemos lo que es un big O de logaritmo de n. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si es que también tenemos un bucle. Esta diferencia va a consistir también en la forma en la que el ciclo, la variable del ciclo va a ir aumentando. En este caso, ya no va a ser como los anteriores, que simplemente se suma. Ahora va a ir multiplicándose o dividiéndose. Entonces esa es la diferencia y cuando sucede eso decimos que tenemos un big O del logaritmo de n. Ahora, otra variante más. Si ya no se suma, si ya no se multiplica, si ya no se divide, ¿qué podemos hacer? Pues hacer una potencia. En este caso, el ciclo, la variable del ciclo va a ir aumentando de forma exponencial. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Pues tiene un big O del logaritmo de n. Entonces, hasta ahora hemos analizado de forma que contamos con algunos casos específicos. Ahora podemos analizar lo que son bucles con condicionales. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos saber a qué línea atendemos, a qué segmento no atendemos? Si recordamos, el tipo de ordenamiento que estamos analizando en este caso es el ordenamiento de peor caso, de peor. Es decir, vamos a intentar ejecutar las líneas o segmentos de código que involucren mayor tiempo de ejecución y más recursos. Entonces, en este caso, veamos lo que nos dice la condición. Nos dice que debemos de tomar el camino que involucre ejecutar más líneas de código. Y podemos analizar este bucle de aquí. Tenemos una validación de aquí y un proceso. Y acá otro proceso que sería alternativo. Entonces, ¿qué camino tomaríamos? Si podemos observar aquí, está utilizando lo que es un bucle, un for, y dentro de él pues tiene otro proceso. Pero el otro camino simplemente tiene ese proceso de incrementar la variable.
podemos decir que en definitiva, si asumimos, claro, que n va a variar según la entrada, es conveniente, más que conveniente, es necesario analizar esta parte de aquí, tomar la complejidad de esto de aquí, que incluye tanto el bucle como el proceso de aumentar el contador. Ese va a ser el segmento de código que se analizaría en ese caso. Ahora, si analizamos lo que son, cómo calculamos como tal ya en un código así, podemos hacer este cálculo siguiendo estos tres pasos de aquí. Estos pasos nos dicen, primero, calcula la complejidad de cada porción de código, tomando el peor caso. Entonces, si vemos estas líneas de aquí, calculemos la complejidad. Tenemos una definición sencilla, que no es un bucle, no es una recursión, no es una función. Entonces, digo de 1. Tenemos un bucle anidado que está dependiendo de una entrada, que en este caso es la longitud del arreglo, digo de n, y todo lo que sea, esto es un dato importante, todo lo que esté dentro de ese bucle va a tener un big O de n. ¿Por qué se va a ejecutar n veces? Entonces, todo lo adentro tiene n, hasta que nos topamos. Bien, ahora vamos a continuar con los pasos para realizar un cálculo de esta complejidad usando una notación Big O, ya en como tal un código. Podemos ver que tenemos un método que se llama inserción, nos ayuda a ordenar en base a este método y vamos a identificar algunos pasos clave para poder obtener este tipo de complejidad de todo este código. ¿Qué nos dice el primer paso? Nos dice, calcule la complejidad de cada porción de código, tomando por supuesto el peor caso. Entonces, identifiquemos la complejidad de cada porción de código, de cada línea. Tenemos aquí una definición sencilla, no es una función, no es una llamada recursiva, no es una llamada a otra función que no sea una función constante. Entonces, vemos un bucle que está dependiendo de una entrada, que en este caso es la longitud del arreglo, así que es n. Y un dato importante es que todo lo que esté dentro de este bucle va a venir a ser con ello n también. Entonces tenemos esta asignación n. Y ahora nos topamos con otro bucle, un bucle while. En este punto se considera, por supuesto, como les había mencionado, que viene a ser un bucle anidado. Por lo tanto, la complejidad se va a duplicar, es decir, va a ser n cuadrado. Y se cumple lo mismo que les decía arriba, que la complejidad de lo que esté dentro de este bucle de igual forma va a ser la misma. Entonces, todo lo de aquí dentro va a ser n cuadrado. Ahora, ya salí de este bucle n cuadrado y puedo continuar con la complejidad n, que le corresponde al bucle for. Entonces, hemos completado el paso 1. ¿Qué nos dice el siguiente paso? Nos dice, suma las complejidades y simplifica. Entonces, sumando, llegamos a esto de aquí. 3n al cuadrado más 4n más 1. Tenemos la suma y está simplificada. Ahora, ¿será que esta es la complejidad? Pues la respuesta es que no, porque el último paso nos dice que tomemos simplemente el término más significativo. Eso es el término o la función que crecería de forma más acelerada, o forma más significativa. Entonces, ¿será la constante? No. ¿Será la variable lineal? No. ¿Será el término cuadrático? Ese sí. Entonces, en el cuadrado. Ahora, ¿por qué no se toma la constante? Para esta notación no se lo considera. Los coeficientes no son considerados. Así que solo tomamos el n al cuadrado. Y decimos, por lo tanto, que este método de inserción, que se llama inserción, tiene una complejidad de n cuadrado. Entonces, ahora, vamos a intentar revisar lo que es el análisis de la complejidad en base a Big O de lo que es el ordenamiento, el merge sort. Primero hay que entender un poquito de lo que es este tipo de ordenamiento, así que vamos a explicarlo un poco. Este ordenamiento se basa en lo que es el principio divide y vencerás. Y se puede prácticamente dividir en tres pasos. Dividir, conquistar
y combinar. Son los pasos clave. Y el objetivo como tal de este método va a ser dividir el arreglo en dos subarreglos. ¿Mediante qué? Pues mediante llamadas recursivas. Y al final lo vamos a ordenar mediante qué? También llamadas recursivas. Entonces comencemos. Tenemos aquí lo que es nuestro arreglo original, un 8, 7, 9, 2, 4. Si usamos el primer paso, nos dice dividir. En este caso, dividamos en lo que son dos subarreglos, uno izquierdo, uno derecho. En el izquierdo tenemos un 8, 7, en el derecho un 9, 2, 4. Entonces hemos cumplido con el primer paso. Ahora, una vez que hemos dividido, debemos de recordar que vamos a hacer llamadas recursivas al mismo método para que se siga ejecutando esto, para que se siga dividiendo, hasta que, si recordamos, una función recursiva tiene lo que es un paso base, o más bien, sí, un paso base. En ese paso base se detiene la recursividad. Entonces, para este caso, el ordenamiento va a ser cuando llegue a existir un solo elemento. Entonces, aquí había dos, vuelve a hacer una llamada hasta que llega uno. Y aquí, eh, y aquí de la misma forma. En este caso, en esta imagen de aquí se está atendiendo solo este, ya que como es recursiva, se expresa como en esta pila. Estábamos analizando el primer caso, donde estaban todo el arreglo e hicimos la primera división. Entonces de ahí surgieron estos dos subarreglos, izquierdo, derecho. Y volvimos a hacer la llamada recursiva, pero en este caso, primero para el subarreglo izquierdo. Así que se volvió a incluir esta llamada al método merge. Y se volvió a hacer esta división. Ahora, una vez que tenemos dividido como tal los subarreglos por elemento a elemento, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos que combinar las soluciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a combinar? ¿Cómo podemos saber de que ya está ordenado? Para esto se puede hacer una simple comparación en lo que son los primeros elementos de cada subarreglo. Entonces, por ejemplo, tomamos el 7, tomamos el 2 y vamos ordenando. El 2 es menor que 7, sí, así que va para adentro. El 4 es menor que 7, sí, así que va para adentro. El 7 es menor que el 9, o más bien dicho, el 9 es mayor que el 7, no, entonces entre el 7. Y continuamos con el siguiente, que sería el 8. El 9 es menor que el 8, no, entre el 8 y finalmente, como ya no hay más elementos con los que comparar, entraría el 9. Así que ya tenemos ordenado. Ahora, ¿esto cómo se ve en código? Ya que en base al código determinamos como tal la complejidad. Podemos distinguir dos pasos principales, lo que es nuestra función principal, que es la que estamos mostrando aquí. Tenemos el caso base, que podemos ver que nos dice cuando la longitud del arreglo sea 1, es decir, cuando haya un solo elemento. Ahí se detiene la recursividad. Ese es nuestro caso base. Aquí tenemos los tres pasos que hablamos anteriormente. La división en un subarreglo izquierdo, en un subarreglo derecho. Tenemos esta conquista, que en este caso sería a cada arreglo hacer la llamada recursiva al mismo método. Y finalmente la combinación. ¿Con qué? Con este método que se llama merge, que va a unir las soluciones. Y por eso es que aquí tiene tanto el subarreglo izquierdo como el subarreglo derecho. Entonces, ahora, analicemos esa función principal de la que les hablaba anteriormente, que es la llamada a la función merge. Recibe lo que son los subarreglos izquierdo y el subarreglo derecho. Si analizamos así, de forma, no, de forma sencilla, podemos identificar que aquí hay una asignación, hay un bucle while, es decir, una complejidad big O de n. Tenemos una validación, la cual involucra también un big O de n. Tenemos otro bucle, y como no están anidados, viene de igual forma a ser big O de n, y otro bucle más, big O de n. Entonces, podríamos sacar un montón de big O n, pero recuerden que a la final los coeficientes se van a ignorar, así que es big O de n. Este va a ser la complejidad del arreglo original. Sin embargo, hay una consideración importante. Como tal, este método se va a aplicar a lo que son las dos soluciones, es decir, izquierdo y derecho, se va a realizar en este proceso y al final se va a juntar en un solo arreglo.
que ya es el arreglo resultado que tenemos aquí. Entonces podríamos decir que cada subarreglo tiene la mitad de la complejidad, es decir, el izquierdo una complejidad de un medio big O de n y el derecho una complejidad de un medio big O de n, pero sumados es simplemente un big O de n. Entonces, ya tenemos lo que es la complejidad de este método, que es el que llamamos al final, pero nos falta de la función principal. Entonces, ¿qué hacemos para obtener lo que es esta complejidad? Esta complejidad, como es recursiva, y es un caso que no vimos anteriormente porque era más adecuado explicarla mediante este ejemplo, necesita lo que es la función de recurrencia. ¿Y qué es la función de recurrencia? Simplemente viene a ser lo que es el tiempo que se demora en hacer la llamada recursiva. Para este caso, ¿cuál viene a ser esa función de recurrencia? Viene a ser 2t de n medios más cn. ¿Y ahora qué es Cn? Cn viene a ser simplemente la definición formal del big O de n. ¿Y qué significa este Cn? Nada más significa que es el tiempo que se demora en ejecutar todo aquello que no sea una llamada recursiva, una función recursiva. Mientras que esto sí involucra lo que es tiempo en las llamadas recursivas. ¿Y por qué será de n medios y por qué serán 2? Porque recuerden que teníamos los dos subarreglos, izquierdo y derecho, por lo tanto es mitad, mitad. Y agrupados, ¿qué forman si simplificamos? Pues simplemente un tiempo de llamada recursiva de n. Ahora, para poder analizar como tal lo que es la, la complejidad de este método, el merge sort, vamos a hacer uso de un método que se llama el árbol recursivo. Así que vamos a ver. Aquí tenemos la representación de lo que es nuestro árbol recursivo. Pero ¿en qué consiste? Este método consiste en ir representando de forma gráfica, en forma de un árbol, todo lo que son las llamadas que involucraron llegar a la solución final. Entonces tenemos aquí, si podríamos decirlo así, ya la solución como tal de nuestro arreglo final. Pero si recordamos, eso involucró dos llamadas recursivas. ¿Y cuáles fueron? Del subarreglo izquierdo y el subarreglo derecho, pero esas involucraron otras llamadas más. Entonces se las representa de esta forma, es decir, se dividieron en una complejidad a cuartos hasta que final llegaron al caso base, que es este de aquí. Ahora, si es que llegamos a sumar las complejidades de cada nivel del árbol, vamos a obtener esto de aquí. Complejidad de n, complejidad de n, complejidad de n, complejidad de n. ¿Será esa ya la complejidad final? No. Hay que considerar algo. La complejidad final de lo que es una llamada recursiva mediante el método del árbol recursivo va a ser lo que es el tamaño del árbol por la complejidad final de este árbol. Entonces, ¿cómo obtenemos lo que es este tamaño del árbol? Este tamaño, hay una ventaja, es que siempre va a venir a ser lo que es logaritmo de x, logaritmo en base de x de n. ¿Y este x de dónde sale? Es el número para el cual está dividido lo que es todos estos procesos. Esta división del problema con llamadas recursivas la podemos identificar aquí, por eso es que está del mismo color. Se dividía en dos inicialmente, que están aquí, y esta es esta X, y encontramos aquí. Entonces, como se iba dividiendo el problema inicialmente en dos y en más, en más, en más, tenemos que el tamaño del árbol viene a ser logaritmo en base 2 de n. ¿Y cuál era la complejidad que habíamos dicho que tenía este método, el merge sort, era complejidad de n. Entonces, multiplicando sería esta complejidad de n por logaritmo en base 2 de n. Pero recordemos que para esta notación, la big O, no consideramos lo que son los coeficientes. Entonces, este 2 se va y tenemos simplemente esto. Complejidad de n por logaritmo de n. Entonces, esa viene a ser como tal la complejidad algorítmica usando notación Big O, considerando el peor caso de lo que es el método Merge Sort. Ahora, hay algunas consideraciones importantes. Hay otros métodos de ordenamiento también, y tenemos aquí lo que son
sus correspondientes complejidades. Ahora, algo interesante de analizar es qué complejidad tienen las estructuras de datos comunes, listas, árboles binarios y los demás tipos de divisiones de árboles binarios. Esto, por supuesto, no se puede decir así a ciencia cierta de esta estructura tiene esta complejidad. ¿Por qué? Porque la complejidad se analiza en base a los algoritmos, en base a las funciones. Entonces, depende de la operación que estemos ejecutando para decir, este método tiene esta complejidad. Entonces, hay que analizar según operaciones. Para listas, el acceso y búsqueda tiene una complejidad de n, la inserción y eliminación de 1. Para árboles binarios, tenemos lo que es una complejidad de h, que viene a ser h, la altura del árbol. Y el peor caso para árboles binarios viene a ser un big O de n. Para árboles B tenemos una complejidad de logaritmo de n. Para árboles binarios de búsqueda, el acceso, búsqueda, inserción y eliminación vienen a tener una complejidad de h, y donde de igual forma h viene a ser lo que es la altura del árbol, y el peor caso, igualmente, que el binario, viene a ser de n. Ahora el árbol balanceado o AVL, de igual forma que el árbol B, ya que es una división de este, es una extensión, viene a tener lo que es una complejidad de logaritmo de n. Entonces, en base a la notación Big O, también podemos analizar otras consideraciones más, otro tipo de ordenamientos en base a otro tipo de casos. Y otro de esos tipos es lo que es el caso promedio. Ya no solo el caso, el peor caso, también tenemos el caso promedio, pero no vamos a profundizar demasiado en él. Solo vamos a hacer algunas comparaciones aquí para ver como tal cuáles son las complejidades que vienen a tomar algunos métodos de ordenamiento, por ejemplo. Primero, ¿en qué consistirá esto del ordenamiento de caso promedio? Que por cierto es n logaritmo de n. Nos dice que se refiere a la complejidad temporal promedio de ciertos algoritmos de ordenamiento. ¿Cómo se calcula? Se calcula considerando el número medio, ya que es el promedio, que realiza el algoritmo al ordenar una lista de n elementos. Entonces, podemos aquí identificar el peor caso, que es los que habíamos analizado anteriormente, y también el caso promedio, que evidentemente, al menos para el quicksort y lo que es el shell sort, van a tener una diferencia, ya que no siempre, como en los de aquí arriba, van a ser lo mismo. Puede a veces que el número medio de operaciones que realice el algoritmo no sea igual al peor caso. Entonces, eso ha sido todo por esta explicación. Le agradezco mucho su atención y esto es todo. Muchas gracias.